El padre Antonio irrumpió en el coro de la iglesia de San Jerónimo en Madrid. Con el rostro enrojecido por la ira, blandiendo una carta anónima como si fuera una espada divina. Javier, el joven solista de 25 años, sintió que el mundo se derrumbaba cuando el sacerdote lo señaló frente a todos los feligreses, gritando que su pecado contra natura lo expulsaba para siempre del templo. Pero meses después, esa misma humillación se convirtió en el combustible para un éxito musical que sacudió las listas de España, dejando a la comunidad religiosa boquiabierta y dividida. Javier siempre había sentido la música como una extensión de su alma. Desde niño, en el barrio conservador de Chamberí, cantaba himnos en la misa dominical, su voz tenor resonando en los altos techos góticos, ganándose el aplauso de los parroquianos. Su familia, devota católica, lo veía como el orgullo del hogar. Su madre, Rosa, una viuda que trabajaba en una panadería, y su hermano mayor, Carlos, un ingeniero casado con 2 hijos. Pero debajo de esa fachada de perfección, Javier luchaba con un secreto que lo carcomía. A los 18 años, se dio cuenta de que sus sentimientos románticos no se dirigían a las chicas del colegio, sino a los chicos. Intentó reprimirlo, rezando noches enteras por curación. Pero el conflicto interno solo crecía, como una grieta en un muro antiguo. Todo cambió cuando conoció a Miguel en un café cerca de la Puerta del Sol. Miguel, de 28 años, era un activista por los derechos LGTB, con una energía contagiosa y una barba que enmarcaba su sonrisa desafiante. Trabajaba en una ONG en Lavapiés, organizando marchas y talleres contra la discriminación. Javier lo vio por primera vez durante una manifestación pacífica, donde Miguel hablaba con pasión sobre la igualdad. Sus ojos se cruzaron, y en ese instante, Javier sintió una conexión que no podía ignorar. Comenzaron a verse en secreto, paseos por el Retiro, conversaciones profundas sobre fe y identidad. Miguel, ateo declarado, cuestionaba las doctrinas que Javier había internalizado, pero lo hacía con respeto, ayudándolo a reconciliar su sexualidad con su espiritualidad. Dios no comete errores, le decía Miguel, citando versos reinterpretados. Javier se enamoró, pero el miedo a la exposición lo atenazaba. La relación avanzó con cautela. Javier seguía cantando en la iglesia, pero sus letras empezaban a teñirse de dudas. Una noche, después de un ensayo, Miguel lo besó en un callejón oscuro. Y Javier, por primera vez, se sintió completo. Sin embargo, la culpa lo asaltaba al amanecer. ¿Qué diría mi madre si supiera?, se preguntaba, recordando las cenas familiares donde Rosa hablaba de nietos y bodas tradicionales. Carlos, su hermano, era el modelo a seguir, heterosexual, casado, padre de familia. Javier temía romper esa imagen idílica. Pero el amor crecía. Y con él, los riesgos. Empezaron a verse más frecuentemente. Compartiendo sueños, Javier de grabar un álbum gospel, Miguel de cambiar leyes discriminatorias. La tormenta estalló una tarde de domingo. Durante la misa, Javier cantaba Ave María con una emoción inusual, pensando en Miguel. Al finalizar, el padre Antonio lo llamó a su despacho. Allí, sobre el escritorio, yacía una foto impresa,
Javier y Miguel besándose en el parque. Capturada por un feligrés anónimo. Esto es una abominación. Espetó el sacerdote. Javier negó al principio, tartamudeando excusas. Pero la evidencia era irrefutable. El padre Antonio. Un hombre de 60 años con convicciones inquebrantables. Lo expulsó inmediatamente. Citando el catecismo, los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Javier salió de la iglesia temblando. Las lágrimas nublando su vista. Llamó a Miguel. Quien lo consoló: esto no define tu fe, Javier. Define su intolerancia. Pero el daño estaba hecho. Al llegar a casa, Rosa lo esperaba con el rostro pálido. Alguien había enviado la misma foto a la familia. Dime que no es verdad, suplicó ella, aferrándose a un rosario. Javier. Con el corazón en un puño. Confesó. Rosa lloró, hablando de pecado y vergüenza. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Tu padre. Que en paz descanse. Se revolvería en su tumba. Carlos. Al enterarse, llegó furioso: eres una decepción. Piensa en mis hijos. En lo que dirá la gente. Javier se defendió, argumentando que su amor no hería a nadie. Pero las palabras cayeron en oídos sordos. Esa noche, durmió en el sofá, sintiendo el rechazo como puñaladas. Miguel lo recogió al día siguiente, ofreciéndole refugio en su apartamento. Juntos lo superaremos, prometió. Pero Javier dudaba: ¿valía la pena perderlo todo por esto? Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Javier perdió su rol en el coro. Y con él, su sentido de propósito. Amigos de la iglesia lo evitaban, susurrando pecador a sus espaldas. En el trabajo, como profesor de música en una escuela católica, rumores circulaban, amenazando su empleo. Miguel, en cambio, lo animaba a unirse a la comunidad LGTB. Pero Javier resistía, aferrándose a su fe. No quiero ser un activista. Solo quiero ser yo, decía. Sin embargo, la presión social lo asfixiaba. En una cena familiar forzada, Carlos lo confrontó: elige, tú, amigo, o nosotros. Javier, herido, eligió a Miguel. Pero el precio fue alto: Rosa dejó de hablarle. Y Carlos lo borró de su vida. Solo en las noches, Javier componía melodías tristes, canalizando su dolor en notas. Una tarde, Miguel lo llevó a una reunión de apoyo para personas LGTB rechazadas por sus familias. Allí, Javier escuchó historias similares: jóvenes expulsados, padres intransigentes. Algo se removió en él. Empezó a escribir una canción. Eco de silencio. Sobre el conflicto entre amor y dogma. Miguel la grabó en su teléfono. Y la subieron a redes sociales de forma anónima. La respuesta fue tibia al principio. Pero un influencer LGTB la compartió. Y de repente, miles de vistas. Javier sintió un atisbo de esperanza. Pero la fama incipiente trajo más conflictos. Un periodista local lo contactó, queriendo su historia. ¿Debía exponerse más? Miguel lo alentaba. Pero Javier temía herir a su familia aún más.
El clímax de esta etapa llegó cuando Rosa lo llamó inesperadamente. «Ven a casa», dijo con voz quebrada. Javier acudió, ilusionado con una reconciliación. Pero al llegar, encontró a Carlos y al padre Antonio. «Era una intervención, te ayudaremos a corregirte», anunciaron, proponiendo terapia de conversión. Javier, horrorizado, rechazó: «Esto no es una enfermedad». Salió corriendo, sintiendo la traición como un veneno. En los brazos de Miguel. Lloró. Pero también decidió, grabaría su canción profesionalmente. «Si me rechazan por quien soy, que el mundo escuche mi verdad». Así terminó la primera fase de su odisea, con Javier al borde de una transformación. Javier y Miguel se mudaron a un pequeño apartamento en Malasaña, el barrio bohemio de Madrid, donde la diversidad era norma. Javier, aún dolido por la intervención familiar, se sumergió en la música. Contrató un estudio modesto con ahorros. Y Eco de Silencio evolucionó, letras que cuestionaban la hipocresía religiosa. Melodía gospel fusionada con pop moderno. Miguel, orgulloso, lo apoyaba. Pero tensiones surgían. «No estás listo para salir del closet públicamente», advertía Javier, temiendo represalias. Miguel, impaciente, replicaba: «El silencio nos mata. Tu voz puede cambiar vidas». La canción se viralizó en plataformas como Spotify y YouTube. Comentarios positivos inundaban: «Gracias por dar voz a lo que muchos callamos». Pero también traidor a la fe. «Dios te juzgará». Javier leía todo. El conflicto interno renaciendo. ¿Era esto venganza o catarsis? En una entrevista anónima para un podcast LGTB, compartió su expulsión sin nombrar la iglesia. El padre Antonio, al enterarse, predicó un sermón contra la agenda homosexual, subtendiendo a Javier. Rosa, asistiendo a misa, se sintió dividida, amaba a su hijo. Pero la doctrina la ataba. Llamó a Javier: «Estás equivocándote». Él, herido, colgó. Carlos, meanwhile, enfrentaba su propio dilema. Su esposa, Ana, más abierta, lo presionaba: «Es tu hermano». El amor no elige. Carlos, criado en rigidez, dudaba. En el trabajo, colegas comentaban el hit gay que sonaba en radios. Avergonzado, confrontó a Javier por teléfono: «Estás destruyendo nuestra reputación». Javier respondió: «Tú me destruiste primero». La llamada terminó en gritos, profundizando la brecha. Miguel consolaba a Javier, pero su relación se tensaba. Miguel quería visibilidad, participa en el orgullo. Javier resistía: «No soy un símbolo. Soy un hombre». Una oportunidad surgió: un sello discográfico independiente contactó a Javier para un álbum. Emocionado, aceptó. Pero el contrato requería promoción. En una reunión, el productor sugirió revelar su orientación: «Es tu gancho». Javier vaciló, recordando el rechazo familiar. Miguel lo animó: «Es tu momento». Finalmente, en una conferencia de prensa, Javier salió del closet: «Soy gay. Y mi música refleja mi lucha».
El anuncio explotó en medios, titulares como cantante gospel gay desafía a la Iglesia. La Iglesia respondió con un comunicado condenatorio. Rosa, viendo la noticia, lloró sola. El éxito trajo fama, pero también aislamiento. Javier daba conciertos en clubes LGTB, su voz atrayendo multitudes. Sin embargo, amenazas anónimas llegaban, correos de feligreses furiosos. Miguel, como activista, lo protegía. Pero celos surgían. Estás cambiando, acusaba Javier, notando cómo Miguel usaba su historia en campañas. Lo hago por nosotros, defendía Miguel. Una noche, discutieron ferozmente. Javier quería privacidad, Miguel exposición. Si no luchas, ¿para qué estamos juntos?, espetó Miguel. Javier, herido, se fue a caminar, cuestionando su elección. De vuelta en casa de Rosa, la tensión familiar escalaba. Carlos visitaba a menudo. Intentando razonar con ella, Javier nos avergüenza. Pero Ana, secretamente, contactó a Javier. Tu hermano te extraña, pero no lo admite. Javier, tocado, planeó una visita sorpresa. Llegó con flores. Pero Carlos abrió la puerta. No eres bienvenido. Rosa, ¿desde adentro?, suplicó. Déjalo entrar. La escena degeneró en gritos. Carlos acusó a Javier de corromper a la familia. Javier replicó sobre hipocresía. Rosa, colapsando en llanto, eligió, vete. Javier, no puedo más. Devastado, Javier huyó, sintiendo la pérdida como una muerte. Miguel lo esperaba. Pero Javier necesitaba espacio. Se refugió en un hotel, componiendo Sombras de Fe, una balada sobre traición familiar. La canción, cruda y emocional, se filtró online, ganando más fans. Un crítico la alabó, auténtica y desgarradora. Pero el precio era alto: insomnio, ansiedad. Miguel, preocupado, lo buscó. No estás solo. Reconciliados, planearon un viaje a Barcelona para desconectar. Allí, en la Sagrada Familia, Javier reflexionó: la fe no debería dividir. Pero un paparazzi los fotografió, avivando escándalos. La alta sociedad madrileña murmuraba. En una gala benéfica, Javier fue invitado como orador. Nervioso, habló de discriminación. El amor no es pecado. Aplausos. Pero un grupo conservador protestó fuera. Miguel, en primera fila, sonrió, pero internamente temía por su seguridad. De regreso, un ataque verbal en la calle. Un hombre gritó: maricón. Javier, impactado, se defendió verbalmente. Pero el incidente lo sacudió. ¿Vale la pena?, preguntó a Miguel. Sí. Por los que vienen después, respondió. El punto de quiebre llegó con una oferta: un tour nacional. Javier aceptó. Pero significaba separación de Miguel. En la primera parada, Sevilla, cantó ante miles. Éxito rotundo. ¿Pero soledad?
Llamó a Rosa, te extraño. Ella, suavizada por el tiempo, admitió, yo también. Pero no sé cómo perdonar. Carlos. Espiando. Sintió celos, su vida perfecta se resquebrajaba al ver el triunfo de Javier. En una cena, Ana lo confrontó, admite que lo envidias. Carlos explotó, es un desviado. Pero dudas lo asaltaban. Javier. En el tour, enfrentó un dilema ético, un fan joven le contó su rechazo familiar. Inspirado por su música. Javier se dio cuenta, su dolor tenía propósito. Pero al volver a Madrid, encontró a Miguel distante. Te has convertido en estrella. Yo en sombra, confesó Miguel. Javier. Alarmado. Prometió equilibrio. Sin embargo, una traición inminente acechaba, un amigo de Miguel filtró detalles privados a la prensa. Por envidia. La filtración explotó como una bomba, detalles íntimos de la relación de Javier y Miguel en tabloides. Titulados El lado oscuro del cantante gospel gay. Javier. En shock. Confrontó a Miguel, ¿fuiste tú? Miguel negó. Pero la duda se instaló. Investigando. Descubrieron al culpable, un compañero activista de Miguel. Motivado por celos profesionales. Miguel. Furioso. Lo denunció. Pero el daño estaba hecho. Javier sintió la exposición como una violación, esto es lo que temía. Miguel. Culpable por asociación. Suplicó perdón, no lo vi venir. Su relación pendía de un hilo. Con Javier cuestionando la confianza. En paralelo, la familia de Javier reaccionaba. Rosa. Leyendo los artículos. Sintió compasión, mi hijo no merece esto. Llamó a Javier por primera vez en meses, lo siento por todo. Lágrimas fluyeron. Pero reconciliación era frágil. Carlos. Al saberlo. Se opuso, no lo dejes entrar de nuevo. Pero Ana lo desafió, o lo aceptas. O pierdes a todos. Carlos. Acorralado. Reflexionó sobre su rigidez. Recordó infancia con Javier, juegos. Risas. ¿Soy yo el monstruo? Se preguntó. Javier canceló shows para sanar. Se refugió en un retiro rural en Toledo. ¿Solo? Allí. Escribió Puentes rotos. Sobre perdón y prejuicios. Miguel lo visitó, no puedo vivir sin ti. Javier. Vulnerable. Admitió, te amo. Pero el mundo nos destroza. Reconciliados físicamente. Pero emocionalmente heridos. Planearon terapia de pareja. En sesiones. Desentrañaron conflictos, Javier's fear of abandonment. Miguel's need for validation. Progresaron. Pero lentamente. El éxito musical continuaba, Eco de Silencio nominada a premios. En la ceremonia en Barcelona. Javier ganó. Dedicándolo a los rechazados por amor. Discurso viral. Inspirando debates en redes, ¿puede un gay ser espiritual? La Iglesia. Presionada. Emitió un comunicado ambiguo sobre inclusión. El padre Antonio. ¿En privado? Dudaba, un feligrés gay le confesó similar lucha. Estoy equivocado. Pensó. De vuelta en Madrid.
Javier organizó un encuentro familiar. Rosa aceptó. Carlos a regañadientes. En la cena. Tensiones. Carlos acusó, tu lifestyle es inmoral. Javier replicó, mi amor es tan válido como el tuyo. Rosa me dio, basta. Somos familia. Carlos. Conmovido por lágrimas de Rosa. Cedió un poco, no lo entiendo. Pero intentaré. Salida tentativa. Pero Javier sintió victoria. Miguel. Excluido. Esperó fuera, es tu batalla. Sin embargo, una nueva crisis, un grupo conservador demandó a Javier por ofensa religiosa en letras. Abogado aconsejó asentamiento. Pero Javier luchó, es mi verdad. Miguel. Apoyando. Organizó protestas. En corte. Testificó, la discriminación es el verdadero pecado. Caso desestimado. Victoria pública. Pero estrés cobró factura, Javier sufrió un breakdown. Hospitalizado por ansiedad. Miguel lo cuidó, descansa. En hospital. Rosa visitó, perdóname. Reconciliación genuina. Con abrazos. Carlos. Ausente. Envió mensaje, mejorate. Recuperado. Javier planeó un álbum conceptual, canciones sobre identidad. Fe y sociedad. Colaboró con artistas LGTB. Expandiendo alcance. Miguel. Inspirado. Propuso matrimonio, casémonos. Javier. Sorprendido. Aceptó, sí. Pero discretamente. Preparativos trajeron alegría. Pero dilemas, ¿invitar familia? Rosa sí. Carlos dudoso. En una llamada. Carlos confesó, vi tu entrevista. Me hizo pensar. Asistiría. La boda. Íntima en un jardín de Madrid. Simbolizó triunfo. Votos emotivos, Javier prometió lealtad. Miguel igualdad. Rosa lloró feliz. Carlos incómodo pero presente. Foto familiar, primer paso hacia sanación. Pero posboda. Controversia, medios publicaron. Avivando Hat. Un ataque online, cuentas falsas difamando. Miguel. Protector. Contrató seguridad. Javier cuestionó, fue error casarnos. Miguel, no. Es progreso. El tour reanudado fue masivo, sold outs en Valencia. Bilbao. Javier incorporó mensajes inclusivos. Ganando aliados. Pero en Zaragoza. Un manifestante irrumpió, arrepiéntete. Seguridad lo sacó. Pero Javier pausó, oremos por comprensión. Momento icónico. Viral. Internamente. Luchaba, fama vs. Paz. Miguel notó, estás exhausto. Javier admitió, quiero normalidad. Clímax familiar, en Navidad. Todos reunidos. Carlos trajo hijos, tío Javier. Momento tierno. Pero Carlos confesó, fui cruel. Perdóname. Javier, ya lo hice. Abrazo fraternal. Cierre de ciclo. Rosa, Dios nos une. Javier. Reconciliado. Sintió paz. Pero sociedad aún dividida, un debate TV invitó a Javier vs.
Sacerdote. Argumentó, amor no contradice fe. Sacerdote cedió, quizá debamos evolucionar. La odisea culminaba con Javier reflexionando, sacrificios valieron. Pero una decisión pendiente, continuar carrera o retirarse. Miguel apoyaba cualquiera. En un concierto final. Anunció, esto es por los invisibles. Ovación. Pero internamente. Sabía, la lucha continuaba. Con el álbum renacido en las listas top, Javier se convirtió en ícono involuntario. Entrevistas internacionales, BBC. CNN. Compartía, mi expulsión me liberó. Pero sombras persistían, fans obsesivos invadían privacidad. Miguel. Ahora esposo. Equilibraba, límites son clave. Vida cotidiana, paseos. Cenas. Normalidad anhelada. Sin embargo, presiones sociales resurgían. En un panel LGTB. Javier debatió con conservadores, la Biblia se interpreta. Ganó aplausos. Pero recibió amenazas. Policía investigó. Pero temor creció. Familia. Ahora unida. Apoyaba. Rosa visitaba a menudo, estoy orgullosa. Carlos. Transformado. Educaba a hijos en tolerancia. En una barbacoa. Bromeó, tu música es pegajosa. Javier rió. Pero recordaba dolores pasados. Miguel integró, cenas conjuntas. Sin embargo, un secreto de Miguel salió, había ocultado una aventura pasada. Prerelación. Javier. ¿Traicionado? Confrontó, confianza rota. Miguel explicó, fue error antiguo. Discusión acalorada. Separación temporal. Javier se mudó con Rosa. Reflexionando, ¿es esto sostenible? En soledad. Compuso Cicatrices invisibles. Sobre perdón. Canción terapéutica. Pero duda persistía. Terapia ayudó, comunicación es clave. Reconciliados. Miguel juró transparencia. Relación fortalecida. Pero cicatrices permanecían. Sociedad evolucionaba, ley contra discriminación avanzaba. Gracias a activistas como Miguel. Javier testificó en Congreso, mi historia es miles. Impacto real. Pero agotador. Un giro, el padre Antonio contactó. Quiero hablar. Reunión tensa en cafetería, tu música me hizo cuestionar. Antonio admitió rigidez, perdóname. Javier, el perdón es mutuo. No reconciliación total. Pero diálogo. Iglesia local inició grupo inclusivo. Javier. Invitado. Cantó, momento simbólico. Pero no todo ideal, disidentes protestaron. Carrera Pitt, Grammy Latino nominación. En Los Ángeles. Javier ganó. Dedicando a Miguel y familia. Discurso, amor vence prejuicios. Retorno triunfal. Pero burnout. Decidió sabatical, necesito paz. Miguel apoyó, mudanza a costa andaluza. Casa en Málaga, playa. ¿Tranquilidad? Javier enseñaba música local. Miguel trabajaba remoto. Vida simple. Pero pasado acechaba. Una crisis final, sobrino de Carlos. Adolescente.
confesó Sergei. Carlos. Pani. Llamó a Javier, ayúdame. Javier guió, apóyalo. Carlos. Aprendiendo. Abrazó a su hijo. Javier sintió cierre, su dolor evitó otro. Miguel, tu legado. Reflexionando en atardecer. Javier escribió memorias. Libro, Voz silenciada. Bestseller. Inspirando. Pero dilema ético, ¿exponer más familia? Rosa consintió, es tu verdad. Publicación avivó debates, foros online. Pros y contras. Javier participó, diálogo es clave. Final de Odisea, concierto benéfico en Madrid. Cantó hits. Con familia en escenario. Ovación. Lágrimas. Anunció retiro temporal, gracias por el viaje. Miguel. A su lado. Susurró, juntos siempre. Sociedad cambiada. Pero no perfecta, discriminación persistía. Javier sabía, lucha continua. En retrospectiva. Sacrificios, familia rota temporalmente. Relación tensionada. Salud mental afectada. Pero ganancias, autenticidad. Impacto. Amor. Javier. Maduro. Cuestionaba, ¿valió la pena? ¿Es correcto rechazar a alguien por su orientación sexual en nombre de la fe?